Esperamos que se disfrute la clase. Gloria a Dios. Dios les bendiga mucho, amados, esta noche, noche de bendición, noche de manifestación del cielo. Estamos en un entrenamiento intensivo. Yo creo que nosotros, los que están en este entrenamiento, saben que cuesta, saben que es una decisión del corazón, pero que a la vez tendrá su recompensa. Así que usted no desmaye, no desfallezca. Usted no se rinda por nada del mundo. Yo no sé si usted en medio del estudio tenga alguna emergencia, esperamos que no, pero no se desconecte, no salga del chat, no salga. Vamos a tocar unos puntos muy interesantes y yo quisiera que usted esté muy atento, muy pendiente. Si usted tiene una libreta, si usted es de los que le gusta anotar, hemos preparado un PowerPoint con un resumen. Realmente más que un resumen, es un bosquejo con unos puntos que son unos puntos claves. Pero lo que se esconde detrás de estos puntos no está anotado. Tendrá que anotarlo usted en una libreta y para que luego pueda repasarlo o eventualmente escucharlo en la grabación. Importante también, vamos a comenzar ya con este estudio, que usted cierre su micrófono, no abra el micrófono porque esto va a traer alguna distracción o interrupción. Si pues, se le abre por alguna razón, pues no hay problema, pero lo identificaremos rápidamente. Así que quisiera no tomarle más tiempo y vamos directamente a la palabra. Voy a leer la escritura en el libro de Daniel, capítulo 10 en el versículo del 1 al 3. Libro de Daniel, capítulo 10 del verso 1 al 3. La palabra cita de la siguiente manera. En el año tercero de Ciro, rey de Persia, fue revelada palabra a Daniel, llamado Belsasar, y la palabra era verdadera, y el conflicto grande, pero él comprendió la palabra y tuvo inteligencia en la visión. En aquellos días, yo, Daniel, estuve afligido por espacio de 3 semanas, o sea, 21 días. 3 semanas, 21 días. No comí manjar delicado, ni entró en mi boca, ni entró en mi boca carne ni vino, ni me ungí con ungüento, hasta que se cumplieron las 3 semanas, o sea, 21 días. Eh, el hermano Ariel me va a estar ayudando allá con los slides del PowerPoint. Yo quisiera que él pasara al segundo slide, porque quisiera que lo dejara ahí. Quiero que hay un pensamiento que me gustaría que se pudiera proyectar. Ahí está. Y es muy importante este pensamiento, porque yo quisiera, antes que todo, poner en perspectiva el momento histórico en el que se encontraba Daniel a la hora de realizar este ayuno de 21 días. Y esto es bien importante que usted lo entienda. Vamos a poner en perspectiva en qué momento histórico o cuál era el trasfondo histórico en el que Daniel se encontraba. Es de conocimiento que Daniel llegó cautivo a Babilonia, pero llegó, escuche esto, llegó con una convicción que no le pudieron robar ni mucho menos modificar. Escucha, llegó con una convicción que a él no se la pudieron robar, pero tampoco se la pudieron modificar. Y esto debe marcar un precedente en esta noche, porque no importa en qué situación tú te encuentres, no puedes permitir que nadie te robe tu convicción y mucho menos que te la modifiquen. Así que la decisión de Daniel de no comer la comida del rey fue un reflejo exterior de un compromiso que él tenía por dentro, un compromiso que él ya había hecho con Dios. ¿Cuál era ese compromiso? Dios es Dios y mi principal propósito es agradarle a él y obedecerlo.
Yo quisiera leer una porción que se encuentra en el capítulo 9 del libro de Daniel, capítulo 9 del libro de Daniel, y en el verso 3, porque hay, hay algo muy importante que ocurre aquí. Estamos hablando de el reinado de Darío. Daniel hace un ayuno durante el reinado de Darío y en el capítulo 9, verso 3, dice la palabra, esto es Daniel hablando, y volví mi rostro a Dios el Señor, buscándole, miren esto, buscándole en oración y ruego, en ayuno, silicio y ceniza. Ahora bien, cuando usted lee el contexto de ese texto que yo acabo de hablar, notará que él buscó información en el libro del profeta Jeremías y esa información lo movió a hacer un ayuno, porque encontró que esa palabra profética que Dios le había revelado a Jeremías estaba en cumplimiento. Entonces, cuando él recibe esa revelación basada en una información que él busca a través del profeta Jeremías, él se mueve a ayunar. Ahora bien, el ayuno de los 21 días de Daniel no fue en el reinado de Darío, sino en el reinado de Ciro. Hay una gran diferencia, hay una gran diferencia entre ambos ayunos. Primero, el ayuno del reinado de Darío fue producto de una información que él buscó basada en una profecía que Dios le había revelado a Jeremías, y eso lo mueve a él a hacer un ayuno, buscando una respuesta, buscando que el cielo atienda un asunto. Ahora bien, el ayuno de los 21 días, que es bajo el reinado de Ciro, fue muy distinto, fue muy diferente, porque este ayuno vino por una revelación que le fue dada a su espíritu, y esto provocó convicción para moverse a este ayuno. Ambos ayunos, escucha bien, ambos ayunos tienen o tuvieron un factor común. ¿Cuál era? Que el cielo atienda un asunto. Escribe eso, es importante. Ambos ayunos, escríbelo, ambos ayunos fueron un llamado a que el cielo atendiera un asunto. Y eso es bien importante que usted lo escriba y que usted lo enmarque espiritualmente y que usted se lo grabe. ¿Por qué es bien importante? Porque cuando usted separa un tiempo como este para buscar a Dios en ayuno, usted está enviando un mensaje al cielo. Y el mensaje que usted está enviando al cielo es el siguiente: hay un asunto que atender. A Dios le encanta que nosotros aquí en la tierra hagamos este ejercicio, si lo pudiésemos llamar de esa manera. A Dios le fascina, porque si hay algo que mueve a Dios, si hay algo que mueve a Dios, es un corazón que está dispuesto a sacrificar, porque el ayuno es un sacrificio que hacemos voluntariamente, pero con convicción. Esto no es que nos obligan, esto no es que nos empujan, no. Debe haber una convicción de que lo que usted está haciendo es precisamente para agradar a Dios y obedecerle. El ayuno debe tener propósito. Y hemos estado hablando durante toda esta semana y la semana anterior, desde que se comenzó el ayuno y antes de, que el ayuno debe tener propósito. Y es bien importante que usted entienda esto. Hoy vamos a estar hablando y estamos hablando acerca del ayuno de Daniel. Y el ayuno, déjalo ahí, Ariel, ahí no, lo puedes dejar ahí, donde lo tenía, ahí, amén. El ayuno debe tener propósito, el ayuno.
Yo estaba estudiando la escritura y me percaté que en una ocasión Jesús, ya en ese slide que está ahí, que usted está viendo, hay un subtema ahí escrito que dice: el ayuno es uno de los tres pilares del secreto. Lo quise llamar de esta manera, porque cuando usted se va al Evangelio de Mateo, capítulo 6, para los que no lo sabían, y haciendo un paréntesis rapidito, para los que no lo saben, pero Mateo capítulo 5, lo que se le llama como el Sermón del Monte, que es desde el capítulo 5 hasta el capítulo 7, ahí está prácticamente la vida cristiana encerrada en tres capítulos. Si usted quiere saber lo que es vida cristiana y cómo vivir el cristianismo, léase Mateo 5, 6 y 7 todos los días. Memorícelo, recítelo, léalo todos los días y usted va a encontrar ahí una maravilla. ¿Por qué razón? Porque ahí está plasmado el Evangelio de Jesucristo, cómo vivir el cristianismo. Y si hay algo que Jesús enseñó en este sermón, fue precisamente que el secreto tiene tres pilares. El secreto, el pilar de la generosidad, el pilar de la oración y el pilar del ayuno. ¿Y por qué yo lo llamé los tres pilares del ayuno, del secreto? Porque fueron aquellas cosas que Jesús dijo: cuando ustedes hagan esto, háganlo en secreto. Yo sé que este ayuno es público y nosotros estamos entrando en este entrenamiento y en esta dirección de manera pública, porque es de conocimiento público lo que estamos haciendo. Sin embargo, Jesús habló acerca de estos tres pilares como algo que debemos mantenerlo en secreto: la generosidad, la oración y el ayuno. Y el ayuno, y entrando de lleno ya en lo que es el propósito del ayuno, Ariel, ¿me puedes pasar al próximo slide? El ayuno es una disciplina del cristiano. El ayuno debe ser una disciplina del cristiano, y cuando usted ayuna, tiene que hacerlo con toda la intención de buscar a Dios. Pero escuche esto cuando yo estaba estudiando, yo vi el ayuno de Daniel. Ese capítulo 10 es bien profundo, muy espiritual, y yo pude ver que el ayuno no solamente es una convicción que te lleva a buscar a Dios con el corazón, sino que también te pone en una posición de batalla. Si hay algo que usted no puede perder de vista, es que esto es espiritual. Usted no puede perder de vista que el ayuno es espiritual y que el ayuno te va a poner a ti en una posición de batalla. O sea, que te va a poner a ti en guerra. Cuando usted decidió, cuando usted entró, cuando usted dijo: yo voy a entrar en este ayuno, usted entró en una batalla espiritual. Y yo no sé si usted, durante estos días que ha pasado, ha sentido que se han levantado eh, algunas cositas que usted no esperaba, y ha venido el ataque, y ha venido el viento contrario, y ha tratado de tocar la enfermedad, y ha tratado de llegar la mala noticia, y ha venido la deuda, y ha venido, y hay cosas que han querido trastocarte, porque usted no puede perder de vista que en el momento en el que usted decidió entrar en este ayuno, usted se puso en una posición de batalla. Ariel, ¿me puedes pasar el próximo slide? Vamos a mirar. Ahora bien, yo hice una pequeña lista de, de, de algunos propósitos, que no son todos, pero de algunos propósitos que debe tener el ayuno, sobre todo este ayuno. Y puse como primer propósito que
el primero en cualquier lista que tenga algún propósito de ayuno. El ayuno, el primer propósito que debe aparecer en esa lista es orar. El ayuno debe estar acompañado de la oración. Si hay algo que usted puede ver reflejado en el ayuno de Daniel, es que Daniel acompañó su ayuno con oración. Daniel, en todo momento, cuando propuso en el corazón ayunar, él oró. Porque es que la oración tiene que estar ligada con el ayuno. Un ayuno sin oración es una dieta. Un ayuno sin oración no te dará propósito. Porque lo que te va a ti a entrar en una relación real con Dios en medio de este ayuno es la oración. La oración. Porque la oración es lo que te va a mover a ti a hablar con Dios y a escuchar a Dios. Porque nosotros tenemos un mal concepto de lo que es la oración. Y a Jesús le dijeron en una ocasión, Señor, enséñanos a orar. Y el Señor hizo una oración modelo y ustedes la conocen. Pero en una ocasión también Jesús dijo, ustedes no reciben porque no saben orar. La oración es bien importante porque cuando usted está en ayuno, cuando usted está en este tipo de ayunos, usted comienza a recibir una revelación de arriba, que es la número 2, ahí usted la está viendo, la voy a unir con la número 1, buscar su guianza y su revelación. Pero cuando usted está en ayuno, usted comienza a recibir una revelación que usted anteriormente quizás no la tenía muy clara, pero cuando usted la recibe, esa revelación te lleva a ti a alinearte al plan de Dios y comienzas a orar diferente. ¿Por qué comienzas a orar diferente? Porque comienzas a ver a Dios en tu vida de una manera diferente. Comienzas a entender cosas que antes no entendía. Comienzas a entender cosas que antes no entendía. Yo le voy a decir algo y esto me lo revela el cielo ahora. Aquí hay gente que va a comenzar a entender situaciones que antes no podía entenderlas y su oración está cambiando. Aquí hay gente que entró en este proceso de ayuno, hay gente que entró en el día 1, el día 2, el día 3 y se han mantenido constantes en este ayuno y su oración ha ido modificándose, no para mal, sino para bien. Usted notará que va a comenzar a orar diferente. ¿Por qué va a comenzar a orar diferente? Porque usted va a recibir dirección y revelación. Y la dirección y la revelación se alinean para que usted ore correctamente. Así que si hay un propósito que debe tener el ayuno, es la oración, la búsqueda de su guianza y su revelación. Número 3, un propósito que debe tener el ayuno es para humillarnos, para humillarnos. Y humillarnos no es sino que reconocer que no somos nada sin Él. Miren qué sencillo. Humillarnos no es avergonzarnos, ¿ok? Humillarnos no es avergonzarnos. Humillarnos es reconocer que no somos nada sin Él. Hay personas que tienen que entrar en este proceso de ayuno para poder entender que no somos autosuficientes, que no somos autosuficientes. El ayuno, miren, el ayuno es una de las herramientas espirituales más eficaces contra el orgullo. Lo voy a repetir. El ayuno es una de las herramientas espirituales más eficaces contra el orgullo. ¿Por qué razón? Porque el ayuno te rompe. El ayuno te rompe, el ayuno te hace entender que tú no eres autosuficiente. Y no solamente eso, el ayuno, el ayuno te hace, gracias Ariel por eso, el ayuno te hace reconocer que no eres nada sin Él, que no eres nada sin Él. Así que el ayuno es para humillarnos. Siguiente, el ayuno es para arrepentimiento.
en el capítulo 2 del libro de Joel, capítulo 2, versículo 12, miren cómo cita el profeta. El profeta dice, por eso pues, ahora, dice Jehová, conviértanse a mí con todo el corazón, con ayuno, lloro y lamento. Por eso es que el arrepentimiento y la humillación van de la mano. Hay gente que no logran romper con un estilo de vida pecaminoso hasta que no entran en como este, que te van rompiendo por dentro, que te van rompiendo por dentro y que te hacen perder el apetito de la carne. Porque si hay algo que provoca el ayuno, es que te hace perder el apetito de la carne literal y espiritualmente hablando. Literal y espiritualmente hablando. Así que este ayuno de Daniel, de hecho, de hecho, y no es no es intencional esto que estoy explicando, pero cuando Daniel entró en este ayuno, lo que Daniel buscaba era revelación a la visión que él ya había visto, que Dios le había mostrado en su espíritu, pero sobre todo, Daniel siempre buscó la misericordia de Dios sobre su pueblo, porque Daniel conocía cuál era el futuro de esa nación. Daniel sabía el peligro que enfrentaba su nación. Daniel sabía los ataques que eventualmente iban a llegar contra su nación. ¿Y qué hizo Daniel? Daniel se humilló, Daniel buscó arrepentimiento para que Dios de arriba pudiese extender su mano de misericordia sobre el pueblo y los pudiese perdonar. Así que el ayuno, el ayuno nos debe mover a nosotros a un arrepentimiento. Amén. Pasemos al próximo slide, Ariel. Próximo slide. El ayuno, el ayuno es para aprender a tomar control sobre nuestro cuerpo, sobre nuestra mente y sobre nuestras emociones. El apóstol Pablo escribe en 1 Corintios capítulo 6 y en el versículo 12 dice, todas las cosas me son lícitas, pero yo no me dejaré dominar de ninguna. ¿Ok? Todas las cosas me son lícitas, mas no todas me convienen. Miren qué interesante. Miren qué interesante. Miren qué interesante. Todas las cosas, dice el apóstol Pablo, todas las cosas me son lícitas, pero no todas me convienen. Luego dice, todas las cosas me son lícitas, pero yo no me dejaré dominar de ninguna. El ayuno, una de las cosas que el ayuno pretende o una de las cosas que el ayuno logra es que tú puedas tener control sobre tu cuerpo, sobre tu mente y sobre tus emociones. Porque mira, así que hay que aprender a controlar todo esto, amado. Es muy complicado. Es muy complicado porque el ser humano siempre está en una lucha constante. Por eso es que usted no puede dejar de ayunar, usted no puede dejar de orar, usted no puede dejar de buscar a Dios en ningún momento. Esto no son solo 21 días y ya se acabó todo, no. Esto es el comienzo. Esto es el comienzo. Y créeme que vendrán otros momentos donde usted tendrá que hacerlo a solas. Usted va a tener que separar días con Dios. Usted va a tener que quedarse en su casa en oración y en ayuno para poder contrarrestar deseos de la carne, para poder contrarrestar influencias, para poder contrarrestar emociones que están distorsionadas. Usted va a tener que seguir en el ejercicio del ayuno. 21 días es el comienzo de lo que viene. Lo otro, otro propósito que pude encontrar dentro de este ayuno de Daniel es que el ayuno
te da sensibilidad al espíritu. La, la, ¿Por qué te da sensibilidad al espíritu? Precisamente porque la carne se debilita. Y como la carne se debilita, esto hará que seamos más sensibles a la voz de Dios, más sensibles a la voz de Dios. Si hay algo que la iglesia necesita en este tiempo tan desafiante que estamos viviendo, es aprender a escuchar la voz de Dios. Pero ¿cómo vamos a aprender a escuchar la voz de Dios con tanto ruido? ¿Cómo vamos a ser sensibles a la voz del Espíritu con tanta influencia, con tantas ideas que se ponen en el camino y usted no sabe a dónde mirar, a dónde atender? Por eso es que el ayuno, por eso es que cuando Daniel hizo este ayuno, Daniel lo hizo con toda la intención de sensibilizarse a la voz de Dios. ¿Escuchó? Con toda la intención de sensibilizarse a la voz de Dios. Y número siete, que acá usted no ve los números, pero sí son 7. El ayuno debe tener como propósito purificarte. El ayuno te purifica. Miren, yo busqué una definición de lo que es purificar y de las que encontré hay una muy cortita, que fue la que quise escribir aquí en mis notas. Y dice así: quitar de algo lo que le es extraño. O sea, que el ayuno te va a poder, te va a ayudar a identificar cosas que tú tienes que comenzar a quitar de tu vida. Hay cosas que tú tienes que comenzar a sacar de tu vida. Y el ayuno te va a llevar a eso. El ayuno te lleva a eso. El ayuno te lleva a quitar aquello que, que es extraño, que no debería estar ahí, que no debería pertenecer ahí. Acuérdese que ahora usted es templo del Espíritu Santo. Usted no es cualquier cosa. Ahora usted se ha convertido en una casa de Dios. ¿Por qué razón? Porque Dios habita en usted. Y todo aquello que sea extraño, que no debería pertenecer ahí, a ese lugar, a ese nuevo lugar que Dios ha construido en ti, tiene que ser quitado. Lo tienes que sacar. Hay que sacarlo. Hay cosas que hay que sacarlas. Yo sé que a veces duele, porque nadie dijo que iba a ser fácil. Nadie dijo que iba a ser fácil, nadie dijo que esto iba a ser eh, color de rosa. No, no. Hay cosas que duelen, pero hay que quitarlas. Hay cosas que nos gustan, pero hay que quitarlas. Hay cosas que de las que hemos estado acostumbrados toda la vida, pero hay que quitarlas. Y entonces, una de las cosas que el ayuno provoca es purificación. Purificación. Quitar algo que le es extraño. Quitar de algo lo que le es extraño. Ahora bien, para así continuar, porque quiero ser muy prudente con el tiempo y quisiera terminar esta clase durante el día de hoy, no puedo hacer que Ariel me dé el próximo martes porque eso le toca a él. Así que alaba Ariel ahora. Pasa el próximo slide. Yo, esto que usted va a ver ahora, esto que usted va a ver ahora, yo lo recibo del ayuno de los 21 días de Daniel. Yo lo recibo del ayuno de los 21 días de Daniel. Ahora bien, yo lo que le voy a decir ahora, se lo voy a decir eh, con toda la convicción del mundo. Yo oré a Dios y le dije: Señor, ¿qué resultados va a tener este ayuno en Amores? ¿Qué resultados va a tener este ayuno en los hermanos de la casa? Y el Señor me mostraba cuatro, cuatro cosas que este ayuno va, cuatro cosas que este ayuno va a provocar, cuatro cosas. Y mírenlo desde un punto de vista profético. Mírenlo, porque este ayuno te va a ti a llevar a otro nivel. Y por eso el primero que yo tengo aquí es que este ayuno, esto mírelo desde una perspectiva profética, amado. No pierda de vista lo profético. Este ayuno
te dará una estatura espiritual que tú no tenías antes. Escúchalo bien. Este ayuno te dará una estatura espiritual que tú no tenías antes. Este ayuno va a aumentar la visión de mucha gente. Hay gente que no podía ver. Hay gente que antes de este ayuno no podían ver. Y no estoy hablando de que no podían ver porque necesitan espejuelos, porque son ciegos. No estoy hablando de ese tipo de vista. Estoy hablando de la visión. Hay gente que no tenía visión. Hay gente que no podían ver el plan de Dios en su vida. Hay gente que no podían entender la visión de la iglesia, de la casa. Y luego de este ayuno, su visión aumentará. Van a comenzar a ver cosas que antes no veían. Escúchalo bien. Van a comenzar a ver cosas que antes no veían. Y no se asuste, eso es Dios. Sí, porque hay gente que le pide bendición a Dios y cuando ven a Dios en acción cogen miedo. Tócate a ti mismo y di, no cojan miedo, que Dios está aquí en esta noche. Aleluya. Este ayuno va a aumentar tu visión. Este ayuno va a aumentar tu visión. Este ayuno te va a llevar a ti a una estatura espiritual que tú ni tan siquiera pensaste que podías llegar. Tienes que recibirlo. Tienes que recibirlo. Daniel aprendió, miren esto, yo sé que lo que ocurre con los leones, cuando Daniel es echado al foso de los leones, lo que ocurre es antes de este ayuno, pero desde el principio ya Daniel había propuesto en su corazón no contaminarse con la comida del rey. ¿Por qué? Porque él quería agradar a Dios. O sea, que desde el principio ya Daniel había hecho de esto una cultura en su vida. Y miren eso, Daniel aprendió a cerrar su boca para poder cerrar la de los leones. ¿Escuchó eso? Daniel aprendió a cerrar su boca para poder cerrar la de los leones. Alábalo ahora. Sí, porque hay veces que queremos victorias en público cuando en el secreto estamos siendo derrotados. Daniel aprendió todo lo contrario. Daniel aprendió a vencer en el secreto y en público Dios le dio la victoria. Aprendió primero a cerrar su boca para eventualmente poder cerrar la boca de los leones. Así que esto te va a llevar a ti a una estatura espiritual que tú no tenías antes. Acuérdense, en estos 4 puntos son cuatro, estamos en el primero, pero estos 4 resultados yo los miro desde una perspectiva profética porque son cosas que van a ocurrir en tu vida. Número 2, aumentará tu convicción de que agradar a Dios se va a convertir en ley para tu vida. Esto es que, miren, esto va a aumentar tu convicción. Aquí va a haber gente que después de estos 21 días van a querer hacer 21 días más. Sí, no pienses que es emocional. No pienses que es emocional, no pienses que, ay, esto tiene que ser emoción. No. Es que este ayuno va a aumentar tu convicción. Hay gente que nunca lo había hecho. Hay personas que esta es la primera vez o la primera experiencia que tienen con este tipo de ayuno, con este tipo de retiro para Dios. Y esto aumentará la convicción a tal manera que las próximas veces que te toque hacer un ayuno como este, wow, es que no va a ser como esta primera vez. Esta primera vez quizás has sentido un poco de malestar, has sentido quizás un poco más de cansancio, has pensado que no lo vas a lograr, has pensado que creo que me quito, creo que estoy una semana o quizá esto no es para mí. Pero si tú resistes, si tú continúas, cuando tú pases estos 21 días, aumentará en ti una convicción tan grande que vas a querer hacerlo constantemente y no va a ser igual, va a ser mejor. Así que este ayuno
Como resultado, aumentará esa convicción en ti y se convertirá en una ley para tu vida. Número 3, cuando el Señor me revela este tercer punto, me lo revela precisamente basado en la escritura de Daniel, porque recuerden que todo lo que estamos trabajando, todo por lo menos traté de que todo lo que estuviéramos hablando durante este estudio o este discipulado esté basado en este ayuno de los 21 días de Daniel, o por lo menos todo lo que rodea este contexto, todo lo que rodea este contexto. Y miren qué interesante es que yo tengo que leer esta escritura. Dice, romperá con temores. Ya usted sabe por dónde yo me voy a meter aquí. Romperá con temores. Miren qué interesante lo que dice el capítulo 10 en el versículo 7, luego de que se cumplen las 21 semanas. Acuérdense, todo esto ocurre luego que se cumplen las 21 semanas. Miren en lo que dice el versículo 7. Y solo yo, Daniel, vi aquella visión y no la vieron los otros que estaban conmigo, sino que se apoderó de ellos un gran temor y huyeron y se escondieron. Wow. Aquí va a haber gente que va a testificar, después de estos 21 días, habrá gente que va a testificar de cómo este ayuno rompió con muchos temores que habían. Hay gente que entró a este ayuno con temores, temor al fracaso, temor al rechazo, temor a la insuficiencia, temor a la incapacidad, temor a las pérdidas. Hay mucha gente que entró a este retiro, a este ayuno, con temores. Y este ayuno va a romper eso. Miren qué interesante que Daniel, después de que pasan los 21 días, dice que Daniel ve una visión y los que estaban con él también la vieron. Ahora, hubo una gran diferencia, que en ellos se manifestó un temor que no se manifestó en Daniel. O sea, habrá gente que estarán contigo en la experiencia, pero el temor que habrá en ellos no los dejará continuar y tú vas a poder seguir hacia adelante. ¿Por qué razón? Porque hay temores que te han paralizado, hay temores que te han estancado por mucho tiempo, por mucho tiempo. Hay gente que tiene temor a segundas oportunidades. Hay personas que han salido y lo digo con mucho respeto, hay personas que han salido de una desilusión. Hay personas que han salido de un divorcio. Hay personas que han salido de una ruptura, de una relación independientemente. Y eso les ha marcado tanto que han estado por años viviendo con ese temor de volver a salir heridos en el camino. Este ayuno, yo lo creo y lo profetizo, que después de estos 21 días, ese temor se va a romper. Vas a comenzar a abrir tu corazón. Vas a comenzar a abrir tu corazón y vas a creer que existen oportunidades, que Dios es un Dios de segundas oportunidades. Y ese temor a salir herido, que es lo que muchas veces te hace poner un stop, te hace poner una barrera, ese temor se va. Personas que han fracasado en un proyecto, en un negocio, personas que comenzaron un negocio, una empresa, y esa empresa se fue a la quiebra, se fue a pérdida, o que han fracasado en un proyecto en la iglesia, en un ministerio, y tienen temor a intentarlo nuevamente porque piensan que van a volver a fracasar. Después de estos 21 días, habrá gente que va a testificar que ese temor se fue. Ese temor se fue. Y comenzarán nuevamente un proyecto, habrá gente que después de estos 21 días, ese deseo que había en su corazón de levantar esa empresa, de levantar ese negocio, de entrar en el ministerio, ese deseo que había, pero que no lo hacían por temor, ese temor se va a ir, se rompe en el nombre de Jesús. Van a haber cambio, porque los ayunos provocan cambio. Daniel no fue el mismo. Daniel no fue, después de cada ayuno, porque Daniel registra, por lo menos Daniel registra 3.
Usted ve el que el hermano Ariel estuvo hablando en la clase pasada, que cuando es llevado en cautiverio a Babilonia, que dice que él pidió que no se le contaminara con la comida del rey. Es un tipo de abstinencia, es un tipo de ayuno. Luego registra el de Darío, luego registra el de Darío y luego registra el de Ciro, que el de Ciro es el que estamos estudiando en esta noche, que es el famoso ayuno de los 21 días. Pero Daniel no fue el mismo después de cada uno de ellos. Tú no serás el mismo. Tú no vas a ser el mismo. Después de este tiempo, tú no vas a ser el mismo. Tú vas a tener un antes y un después. Así que esos temores se rompen. Número 4, pasar al próximo slide, Ariel, que sería prácticamente ya el último y estamos casi ya para terminar. Este también el Señor me lo estaba mostrando mientras estaba leyendo, porque si hay algo que va a producir, si hay algo que va a producir este ayuno, es que va a construir en tu nueva mentalidad. Va a construir en tu nueva mentalidad. Miren lo que dice. Miren, yo quiero que usted me escuche. Si usted tiene una Biblia nueva traducción viviente, búsquese Romanos capítulo 12, versículo 2, porque la versión que voy a leer en Romanos capítulo 12, versículo 2, en la nueva traducción viviente, es muy poderosa. Miren lo que dice. No imiten las conductas ni las costumbres de este mundo. Más bien, dejen que Dios los transforme en personas nuevas al cambiarles la manera de pensar. Entonces aprenderán a conocer la voluntad de Dios para ustedes, la cual es buena, agradable y perfecta. Aquí está una de las respuestas que todo cristiano busca en la iglesia. Muchas veces una de las interrogantes más comunes que tienen los hermanos es que no saben cuál es la voluntad de Dios para ellos. Y el apóstol Pablo está dando una clave directa, una respuesta convincente, inspirada por el Espíritu Santo, cuando él dice, dejen que Dios los transforme en personas distintas al cambiarles su forma de pensar. Una vez usted cambia en su mentalidad, aprenderás a conocer la voluntad de Dios. O sea que el ayuno, si hay algo que va a provocar, es que va a construir en tu nueva mentalidad. Tu nueva mentalidad. Yo creo que nosotros tenemos que aprender a entender que la manera de Dios ver las cosas no siempre es la misma forma en la que nosotros vemos las cosas. Y por eso es bien importante que usted deje que sea Dios quien te forme. No doctrinas de hombre, no enseñanza filosófica, no consejos humanos, sino Dios. Porque lo que le va a dar forma, lo que le va a dar forma a tu nueva mentalidad en Dios es precisamente Dios. Usted tiene que darle la oportunidad al Señor que Él trabaje en tu pensamiento, en tu mente, que Él comience a tocar esas áreas de tu vida que muchas veces usted las protege, que no las comparte, que usted, esa cultura, ¿por qué no? Porque siempre ha sido así, o porque mi papá era así, o porque a mí me enseñaron de esta manera, o porque las cosas se tienen que hacer así. Hay veces que esa mentalidad, miren, cuando Jesús dice que el odre nuevo
cuando Jesús dice que el vino nuevo se echa en odres nuevos y no en los viejos, no está hablando de edades, no está hablando de que lo viejo no sirve. Él está hablando de una mentalidad. La referencia que Jesús da para el odre viejo no es una edad, es una mentalidad. Entonces Jesús dice, el vino nuevo yo no lo puedo depositar en un odre viejo porque el vino nuevo va a romper el odre. Entonces, qué dice el Señor? Yo tomo el odre nuevo y lo echo en un odre, perdón, yo tomo el vino nuevo y lo echo en un odre nuevo. El odre es una mentalidad, es una mentalidad. Usted no puede recibir lo nuevo de Dios en su vida mientras usted siga con una mentalidad vieja, mientras usted siga pensando que las cosas se hacen así porque siempre se han hecho así y usted no tiene una explicación ni una razón de por qué se hacen las cosas como se hacen. Usted tiene, mira, el Espíritu Santo está trayendo cambios y es necesario que la iglesia se acople a los cambios que está trayendo el Espíritu Santo. Y no estoy hablando de cambios doctrinales, no me malinterprete, no estoy hablando de cambios doctrinales, estoy hablando de cambios estratégicos. Estoy hablando de cambios estratégicos. Hay estrategias que funcionaron en un momento, pero que ya no funcionan. Dios no cambia, pero provoca cambio. Escuche eso. Dios no cambia, pero provoca cambios. Y nosotros tenemos que aprender a entender que Dios quiere tratar con nuestra mentalidad. ¿Por qué? Porque es de la única manera en la que vamos a poder conocer la voluntad de Dios. Así que el ayuno debe, después que usted pase este proceso, esta etapa, este entrenamiento intensivo de 21 días, usted debe de salir, usted debe de salir con unos resultados. Usted debe de entrar en esta nueva temporada de Dios con una nueva visión, con una nueva mentalidad, no con una mentalidad de fracaso, no con una mentalidad de escasez, no con una mentalidad de que yo no puedo, no con una mentalidad de que yo no sirvo, no con una mentalidad de que yo soy débil, no con una mentalidad de que yo no soy la persona correcta, no con una mentalidad de que a mí Dios no me va a usar. No, usted va a entrar en esta nueva temporada, luego de este entrenamiento, luego de estos 21 días de ayuno, usted va a entrar con resultados diferentes. Usted va a entrar con una mentalidad distinta. Usted va a entrar con una visión diferente. Así que, Ariel, escucharemos testimonios de gente que va a decir, wow, después de este ayuno, después de estos 21 días, mi vida cambió. Mi vida cambió, mi visión cambió, mi deseo cambió, mi convicción cambió. Acuérdense de algo, hermano, acuérdese de algo. Y en la conclusión, Ariel, ¿me puedes llevar a la conclusión? ¿Me puedes llevar a la conclusión? Amén, ahí déjalo ahí, déjalo ahí. En la conclusión, yo lo hago quizás un poco más reducido, pero usted no puede perder de vista esto, que el ayuno, ahí lo dice, el ayuno es una necesidad humana que requiere fe, valentía y entendimiento. No es una necesidad del cielo para manifestarse. Y esto parece un cliché, y simplemente quise escribir algo que pudiese resumir en una oración un punto importante, pero a la vez pudiese llevarnos a cada uno de nosotros a una realidad. Quien necesita el ayuno no es Dios, somos nosotros. Escúchalo, lo voy a repetir. Quien necesita ayunar no es Dios, somos nosotros, porque el ayuno es una necesidad humana. Y requiere fe, requiere valentía, pero también requiere entendimiento. Usted tiene que saber por qué lo está haciendo. Esto no es una necesidad del cielo para manifestarse. ¿Qué te quiero decir con esto? Que Dios no está limitado a que usted ayune para que él haga algo. No, el ayuno debe ser
una convicción. El ayuno debe ser una iniciativa. El ayuno debe ser un acto de obediencia, de humillación. Es un acto que usted hace, es algo que usted hace porque usted quiere acercarse más a Dios, porque usted quiere entender la visión, porque usted quiere recibir la revelación, porque usted quiere crecer en Dios. Pero no piense que con esto usted compra a Dios. No piense que con esto usted detiene o mueve a Dios para algo. No, el ayuno sí, Dios lo recibe y Dios tiene misericordia y Dios se agrada de lo que hacemos. Pero no podemos perder de vista que el ayuno es una necesidad nuestra. Somos nosotros los que lo necesitamos. Dios sigue siendo Dios, pero usted necesita crecer espiritualmente y parecerse más a Cristo, parecerse más a Jesús, porque si Jesús siendo Dios aquí en la tierra también ayunó, ¿cuánto más nosotros? Que no tenemos ni la capacidad, ni la santidad, ni la obediencia que tenía Jesucristo. No la tenemos. Esa es nuestra meta. Porque Pablo dijo, sean imitadores de mí como yo lo soy de Cristo. O sea que nuestro modelo a seguir es Jesucristo. Nuestro modelo y nuestra inspiración es Jesús. Esa es nuestra inspiración, esa es nuestra meta, ese es nuestro diseño, ese es nuestro diseño, Jesús. No hay otro. Si usted se sale de ese diseño, usted se pierde, usted se rompe. El diseño nuestro es Jesús. Así que creo que si hay alguien que tiene alguna pregunta o algún comentario, vamos a regalar, Ariel, podemos dar unos 5 minutos, amén. Podemos dar Amén. unos 5 minutos Amén, amén. para si hay algún hermano que tiene algún comentario o tiene alguna pregunta o no entendió algo, o tiene alguna duda, este es el momento. Así que usted